Hola amigos y amigas de Vive tu vida con interioridad. Hoy estamos de nuevo con ustedes compartiendo conocimiento, entendimiento, o sea que despierte el entendimiento, información sobre cómo hacer para que tú vivas más y vivas mejor. De eso se trata el proyecto, de Ilumina tu Camino. Este proyecto se llama Ilumina tu Camino para que aprendas a vivir tu vida con buenas relaciones con los demás, con buena salud y seas autosuficiente. Tres aspectos de la vida. Qué bueno, quisieras tú tener buenas relaciones con los demás, buena salud y que seas autosuficiente, es decir, que tú te sientas completo y pleno, que no te hace falta nada para realizar tu propio proyecto de vida. ¿No te parece eso algo importante? Tener buenas relaciones con los demás. Y esas buenas relaciones se fundamentan en el amar a Dios y al prójimo como a sí mismo. No es difícil, pero hay que ponerlo en práctica. Amar a Dios y al prójimo como a sí mismo. Amar, dice una frase. ¿Qué es el amor en sí? Amar es cuando tú ayudas, le permites a alguien desarrollarse, cumplir su proyecto. Tú colaboras en la plenitud del otro, aunque el otro no te tenga en cuenta a ti, ni se dé cuenta. Muchas veces ese es amor. El verdadero amor es eso. Es cuando tú das, cuando tú permites, cuando tú contribuyes a la plenitud, a la libertad, al desarrollo del otro. Es como una plantica. Cuando tú siembras una planta, tú le permites a ella, le estás colaborando a esa plantica para que se desarrolle y produzca abundantes frutos. Ese es amar. Y eso lo debemos hacer con las personas. Y si todos hiciéramos eso, viviríamos en un mundo más adecuado, más coordinado y con mayor equilibrio. De eso se trata el amor. Por eso buenas relaciones con los demás no es ausencia de guerra, ni es ausencia de discusiones, no es que uno no vaya a tener sentimientos porque ya vamos para allá por los cerebros. Eso es lo que les quiero explicar en el día de hoy. Claro que va a haber roces, va a haber conflictos, va a haber eh, eh, así que se tocan, como las piedras. Dicen que las piedras se pulen gracias al roce, a ese movimiento de, de, de tocarse unos al otro. El diamante se pule, es lo mismo. No es ausencia de roces, de conflictos, de retos. No es eso, no es ausencia de eso. Es que a través de eso existen buenas relaciones, o sea, las buenas relaciones son la productividad, lo que produce eso. Buenas relaciones no es ausencia de uno, de la dialéctica, de uno decirle al otro, no, yo pienso que es así, el otro no, yo pienso que es así, y empieza el conflicto de discusión hasta que salga un resultado. Por eso en otras ocasiones hemos hablado del masterminds. Masterminds es cuando 5 personas, le pongo 5, se reúnen y cada uno trae una visión del mismo proyecto. Vamos a descubrir la luz eléctrica. Entonces el uno la hace de una parte, el otro de otra, y así empiezan a compaginar hasta que llegan a un resultado. Ese luz eléctrica o ese bombillo que lo hizo Tomás Alva Edison con un grupo de personas, un equipo. Entonces,
Ese resultado es la mente maestra, o sea, el resultado de esos 5 en el trabajo. Y ahí hay roces, hay dificultades, no es tan fácil trabajar en equipo. Pero ¿cómo hacerlo para que haya un buen resultado? Para que se produzca algo valioso, para que suceda un buen producto, se cree un buen producto. ¿Ve? Es que la gente le da miedo al conflicto, a los roces. Y esto es así. Los americanos, por ejemplo, cuando yo llegué aquí en Estados Unidos, lo primero que aprendí es que el americano tiene la mentalidad de acertar y equivocarse. Se equivocan, entonces acierto, desacierto, acierto, desacierto, hasta que van subiendo. Cometiendo errores es como se llega adelante, pero uno se avergüenza. Al principio del error ya uno se cae. Entonces, buenas relaciones con los demás. Tú quisieras tener buenas relaciones, buen producto. Quisieras estar en la zona de equilibrio y en la sanidad interior. En la salud, buena salud. Adiós diabetes, Alzheimer, osteoporosis, Parkinson y el resto de enfermedades actuales que hay. Tú quisieras saber que todo lo que tú tienes, con lo que naciste, con lo que tienes, puedes desarrollar el proyecto. Puedes llegar a lograr lo más importante, que es la plenitud de vida. Eso se logra cuando uno despierta, cuando uno toma conciencia de quién es uno. Cuando uno mira la vida desde la parte interior hacia afuera, no de afuera hacia adentro. Que eso es lo que yo les enseño, vive tu vida con interioridad. Y se llama el programa, lo he puesto así, es un nombre que le pongo, Ilumina tu camino. ¿Por qué? Porque la idea es que tú eres el camino y tú eres la luz. Tú eres la iluminación. El Buda dice que Buda, la palabra Buda es iluminado. Pero ¿quién lo ilumina a él? Entonces, la iluminación, ¿quién es? Eso es lo que tú tienes que despertar desde adentro. Iluminado es cuando yo tomo una linterna e ilumino algo. Pero lo importante es la luz, la linterna. Y eso es lo que yo quiero, que tú aprendas hacer esa iluminación, esa luz, que tú seas la luz, que tú seas el camino. Como dice Antonio Machado, caminante no hay camino, se hace camino al andar. O sea que tú vas haciendo el camino, vas haciendo el camino. Muy bien. El objetivo mío, el objetivo que yo me he propuesto es ayudarte a que tu vida se extienda más en este mundo. Que si según tu proyecto tú ibas a vivir 60 años o 50 años de vida, entonces vas ahora a vivir 80, 90. Vas a alargar tu vida. Eso es lo que yo te estoy proponiendo, que alargues tu vida. Pero que esa vida alargada no sea enfermo, en conflictos de deterioro, de mal. No. Que esa vida a 80, 90 sea una vida de excelencia y calidad. Y para eso yo propongo 3 principios, que es el principio de las buenas relaciones con los demás, de la buena salud y ser autosuficiente. Porque las malas relaciones, cuando uno se entra en ese conflicto y lo que hace para atrás se muere en las interrelaciones, cuando no hay personas al lado tuyo que te cooperen, que te ayuden, y tú cooperas con otros, cuando no hay buenas relaciones con Dios, con los demás, con el prójimo, con todo lo que te rodea y contigo mismo, pues hay un caos. ¿Ve? Ese es el problema del caos. Ahora, cuando tú tienes mala salud mental, emocional, afectiva, física, también entra en caos. Y cuando tú crees que no es autosuficiente, que tú dependes de otros, que necesitas otros que te ayuden, en el sentido de que si no te proveen cosas, tú no puedes desarrollarte. Cuando tú ya todo lo tienes por dentro, como la semillita, todo viene por dentro, solamente hay que sembrarla en la tierra adecuada. Ahí entra un caos también. Caos para mí es pérdida. Por ejemplo, cuando dice la Biblia que en el principio existía el cielo y la tierra, pero era un caos. Había que organizarlo. Y eso es lo que yo te propongo, organizarte tu vida. Organizarte no es que yo te la voy a organizar, tal vez pronuncié la palabra mal, no es organizártela en el sentido de que yo te voy a dar eso, no es que tú ya la tienes, pero están con las partes todas disueltas así, unas por un lado, otras por otro. Te organizarte es decirte, mira, tienes una parte de relaciones con los demás, tienes una parte de la salud, tienes una parte de la autosuficiencia, y cada uno va siendo armónico, organizativo, va teniendo una organización.
y cada lugar, cada punto, cada parte en su sitio. Cada parte tiene un sitio adecuado. Cuando entra uno en caos es cuando se salen las piezas del lugar donde están y no se es productivo. Un carro, cuando no están las piezas en el lugar, o un motor o cualquier parte, un árbol, cualquier órgano, cualquier órgano que no esté adecuado, sus cosas, entra en conflicto, entra en el caos, se daña, se muere. Entonces, lo que yo te invito es a organizar tu vida. No es difícil, es fácil y solamente te voy recordando son unos principios que hay. Por ejemplo, ya te recordé el principio del creer, pensar y sentir, ¿no? Entonces, tú tienes unas creencias, pero si todo eso que tú crees no lo llevas al pensamiento, o sea que le pones razón a las cosas, y eso no tiene sentimiento, esas creencias están fatales. Cuando tú unes las tres, el creer, el pensar y el sentir, que las une los tres, entonces se forma la vida. Por eso yo digo, creo, luego existo, pienso, luego existo y siento, luego existo. Pero es que en otras épocas de la vida de la humanidad se han ido es por partes, no las han integrado. Entonces cuando uno la integra, entonces ya está en el vivo, luego existo. Muy bien. Esa es una parte que te he hablado. La otra que te he hablado es de la verdad, la belleza y el bien. Todo está hecho bajo una verdad. O sea, la verdad es la realidad real de las cosas como funcionan. Cómo funciona una planta, esa es la verdad. Cómo funciona un animalito, cómo funciona el sistema. Está hecho bajo una verdad. Verdad es eso. Es la realidad real, concreta, de cómo funcionan las cosas y de qué están hechas las cosas. Muy bien. Pues todos esos están bajo la verdad. Pero el único ser en el universo que busca la verdad por placer, por el placer de saber la verdad, y por eso a veces somos chismositos por ahí, porque nos encanta a ver dónde es que está eso, solamente por la morbosidad de saberlo. Eso es propio del ser humano. Buscar la verdad por la verdad. Buscar la belleza por belleza, solamente por el placer de tenerla, nadie más. La flor es bella, pero ella no sabe en sí ni se expresa de esa manera. O sea, es bella por sí misma, pero no es que ella se vista y se arregle para ponerse bella, no. Ya es naturalmente en su verdad. Pero el ser humano, entonces se maquilla, se organiza y busca y expresa esa verdad. Por eso la fotografía, la pintura, la música. Y eso es difícil encontrarla solamente en la materia. Tiene que haber algo que entre ahí. Y es la composición de la materia, del espíritu y que forma la vida. Pero en los animales también está la materia, está el espíritu y está la vida. Ahora, ¿qué es la diferencia con nosotros? Que nosotros buscamos esas cosas. Hay como un nivel superior de conciencia. Entonces, la verdad, la belleza y el bien es que hacemos el bien, no el bien. Nos proponemos hacer el bien. Buscamos hacer el bien. Como dicen por ahí, hacer el bien siempre, todas las veces que puedas, a todas las personas que puedas, en todos los lugares que puedas, con la cantidad y la calidad que puedas. El ser humano tiene esa capacidad de buscar lo bueno, la belleza y el bien. ¿Sí ves? Eso ya lo hemos visto. Hemos visto otras partecitas, por ejemplo, otra tríada, es que son como por tríadas. Una tríada es cuerpo, alma y espíritu. Somos tres, ya lo he explicado varias veces. La otra es que tenemos el creo, luego existo, el creer, las creencias supremamente importantes para la vida, creo, pienso y siento. Y eso me lleva al vivir, otra tríada. La otra tríada es la verdad, la belleza y el bien, propio del ser humano. Y ahora te voy a mostrar otra tríada. Y es la del cerebro. Y voy a pasar a esa.
es la del cerebro, que según el cerebro también tenemos tres. El cerebro, si se ve el cerebro así, en un dibujo normal como ese, así un dibujo más simple, vemos que hay tres partes en el cerebro. Yo siempre miro la semilla del aguacate y se me parece mucho al cerebro. O de un huevo, si tú partes un huevo, tú ves una parte, la clara, un huevo cocido, por ejemplo, tú ves la clara, la yema y dentro de la yema otro puntico más adentro, como más conciso. El aguacate también, tú ves la pulpa de afuera, luego ves como una parte más adentrico y luego dentro está la semillita donde nace, donde se germina. Y nuestro cerebro es precisamente así. Tiene esas tres partes. La parte de afuera, la parte externa, la parte superior, se llama neocortés. Es el cerebro racional. Y los seres vivos todos tienen esta parte, tienen esta neocortés. Lo que pasa es que no tienen el desarrollo en el nivel que estamos, los seres humanos. El otro es el sistema límbico, que está un poquito más adentro, aquí en el centro. Y luego, bien adentro, o sea, en la parte dentro, pegada con la columna vertebral, esa partecita de la médula espinal, por eso se baja esta parte aquí, está el cerebro que llaman reptiliano. Entonces, el sistema reptiliano más el sistema límbico, esos dos forman el cerebro emocional, y está el neocortés, que es el cerebro racional. Por eso son como dos cosas, lo racional y lo emocional. Cuando hablamos del creo, luego existo, pienso, luego existo, siento, luego existo, los tres forman la vida. Por eso el vivo, luego existo, están correlacionados uno al otro. No puede vivir el uno sin el otro. O no tendría sentido si los tres no estuvieran enlazados, cohesionados, trabajando mutuamente. Lo mismo, la verdad, la belleza y el bien. Eso están también ahí los tres. ¿Ve? Y el cuerpo, el alma y el espíritu están también ahí los tres. Es que todo está en una relación, por eso es que uno debe ser total, la totalidad. Muy bien. Avanzando en lo de los tres cerebros, entonces, algunos dicen que la parte neocortés, o sea, la parte racional, está propia del ser humano, pero también hay células de estas en los animales. Pero es propia del ser humano porque es el que más la ha desarrollado. El cerebro emocional o el cerebro límbico se dice que es el cerebro mamífero. Y vemos que hay muchos animales que también son mamíferos, o sea, que tienen mama, que consumen leche. Hasta hay unos peces, como la ballena, el delfín, también hacen eso. Entonces también tienen cerebro mamífero. Y el cerebro más interno, o sea, el cerebro instintivo, que ya aquí lo hemos puesto con el nombre instintivo, lo puso un autor. Entonces el cerebro reptiliano, que es propio de los reptiles, o sea, todos los reptiles tienen el cerebro reptiliano, tiene este cerebro interno, el que les decía ahorita atrás, aquí en más profundo. Todos los mamíferos tienen el cerebro reptiliano y el cerebro mamífero. Y los humanos tienen el cerebro reptiliano, el cerebro mamífero y el cerebro humano. Pero si vamos ya a ser más coherentes con lo que decimos, todos los seres vivos tienen los tres, pero uno en grado mayor. Y por eso es que el ser humano se comporta como se comporta. Hacemos lo que hacemos, pensamos como pensamos, porque tenemos esta parte. Dicen que el cerebro reptiliano es el primero que se desarrolló en todos los seres vivos. Luego evolucionó el cerebro emocional y luego el cerebro racional. Ahora, cuando un niño se está formando, una personita, lo vamos a ver más tarde en otro momento, vemos que lo primero que se le desarrolla es el cerebro reptiliano, luego el cerebro emocional y luego el racional. Las neuronas se van acomodando de esa manera.
Muy bien. ¿En qué parte de nuestro cuerpo está el espíritu? Porque estamos hablando de ilumina tu camino, de la espiritualidad, que somos cuerpo, alma y espíritu. Es muy fácil la palabra cuerpo, porque vemos la parte física de los seres humanos. O sea, nadie niega, tenemos cuerpo, entonces ahí está. Tenemos la parte emocional también, los sentimientos. Cada uno se comporta de una manera distinta. Aquí, por ejemplo, la parte religiosa. Uno se comporta de una manera, otros de otra. Los seres humanos también tienen sentimiento. Ahora, pero ¿en qué parte está el espíritu? ¿Está en el cortés? ¿Está en el límbico? ¿Está en el cerebro reptiliano? El espíritu está en todo, pero más tarde vamos a ver que en el cerebro reptiliano está la glándula pineal, que es cuando una persona ha practicado y desarrollado la espiritualidad, cambia esa glándula. Y es más, cuando esa glándula se activa, la persona se vuelve más consciente, despierta, es más espiritual, de espiritualidad. ¿Ve? Pero todo está relacionado con todo. Entonces aquí vuelvo otra vez a presentar el cerebro. Este es los hemisferios, el hemisferio de la parte externa. Es que la parte externa es donde se dividen los dos hemisferios, el izquierdo y el derecho. Pero ya dentro, el emocional ya forma uno y el reptiliano ya forma es uno solo. Muy bien, entonces tenemos el cerebro cortés, el de la creatividad se dice, es el cerebro, la corteza cerebral, es la evolución del ser. Tenemos el cerebro límbico, aquí es el reactivo, aquí es creativo, aquí es reactivo, es la protección del ego, del yo. Y tenemos el reptiliano, que es instintivo, que es la médula del tallo, que baja por hasta el coxis, hasta la colita, y conserva la especie. Mire que los tres son necesarios. Si no hubiese evolución del ser, pues el conservar la especie no valdría mucho la pena. Quedaríamos así simplemente muy naturales, muy animalitos, muy plantas. Pero entonces, esa conservación de la especie se necesita para que también haya evolución del ser. Los tres están totalmente relacionados. La parte instintiva, la reactiva y la creativa. Aquí en la parte creativa se necesitan los tres. Yo por instinto vivo, porque yo cuando como, pues la digestión se hace instintivamente, o el corazón no deja de palpitar, está instintivamente palpitando. Reactivo es cuando yo veo que eso me afecta o no. Y creativo es cuando yo creo cosas. Los animales también crean, pero se mantienen en un nivel. Es que esto es por niveles. Lo mismo los seres humanos. Los seres humanos a veces son solamente reptilianos o solamente límbicos o logran llegar a la creatividad, al cerebro más alto. Pero los tres son importantísimos. Los tres. Porque si no tuviera los tres, pues no haría lo que hace ni piensa lo que piensa. Voy a hacer, ya para ir cerrando lo de hoy, voy a presentarte las tres características o las características de cada uno de los tres cerebros. Entonces, la corteza cerebral, la parte externa, que se llama los lóbulos parentales, el lóbulo frontal, los lóbulos temporales, el cerebelo y el lóbulo occipital. Esa es la corteza, la parte que está por fuera. Contiene más o menos 10.000 millones de neuronas que realizan unas 50.000 trillones de enlaces. Imagínate eso. Solamente la parte externa del cerebro contiene 10.000 millones de neuronas, o sea, de células. Y cada célula está hecho de moléculas, y cada molécula está hecho de átomos, y cada átomo está hecho de protones y neutrones, y cada neutrón está hecho de la física, lo que llamamos la física cuántica, que son ondas o son partículas, o sea, en la profundidad. Pero bueno, quedémonos en la parte de afuera. Esto es para mirar lo complejo que somos. Una vida vale muchísimo. Entonces,
¿Qué es lo que hace este cerebro? Mueve el cuerpo. La percepción, cuando tú percibes, cuando tú te imaginas cosas, cuando tú piensas, cuando tú tomas juicios, haces juicios de valor, o cuando tú tomas decisiones, eso lo hace por el cerebro externo. Yo me pregunto, ¿los animales o las plantas perciben? Claro. ¿Se imaginan en otra dimensión? Sí. ¿Piensan? Claro, ahí está una planta que se llama pensamiento. ¿Toman juicios y decisiones? Sí, pero en otro nivel. Son niveles. Pero todo está hecho de cuerpo, alma y espíritu. Luego, si todo está hecho de cuerpo, alma y espíritu, está hecho de cuerpo, o sea, de parte física, de espíritu, y eso produce un alma, pues todos tenemos lo mismo. Lo que pasa es que en diferentes niveles. Así como un deportista hay niveles del mismo deporte. Hay unos que son más simples, otros más un poquito complejos y otros que lo hacen con mucha altura, con mucha calidad profesional. Así es lo mismo, así funciona nuestro cerebro. Pero lo bueno es llegar a que nuestro cerebro pues llegue a tener percepciones, imaginaciones, pensamientos y juicios altos. Ahora vamos al cerebro de la mitad, al cerebro límbico o al cerebro de las emociones. Entonces, están todas estas partes que ahí dice, los nombres están en el cerebro límbico y luego este cerebro produce estímulos. Mire ahorita les digo, estímulos para realizar acciones fisiológicas como la memoria, la atención, la sexualidad, y emocionales como el placer, el miedo, la alegría, la ira, la tristeza, el asco cuando tú tienes aversión por algo, la agresividad, la personalidad y la conducta. Eso está en la parte emocional. Pero si tú miras estos dos, percepción, imaginación, pensamiento, juicio y decisión, ¿qué haría eso sin esto? Sin las partes fisiológicas y emocionales. ¿Sí ve que como que en la parte de cada percepción, imaginación, pensamiento y juicio, debajo de cada uno como que hay una función fisiológica como la memoria, la atención, la sexualidad o emoción como el placer, el miedo, la alegría, la tristeza? Como que esto que uno funciona aquí determina lo que tú percibes, lo que imaginas, lo que piensas, el juicio. O sea que hay algo más interno, ¿sí ves? Esto es como más interno. Pero todavía algo más interno a la sexualidad, a la atención, a la memoria y a las emociones como el placer, el miedo, está el reptiliano, que son funciones vitales primarias. Regula la supervivencia por estímulos directos, como los músculos, el equilibrio, las funciones automáticas. Entonces, ¿qué harías tú si no pudieras caminar, dormir, comer, tener sexo, comer, usar el sexo, tener repulsión? ¿Qué harías tú? La risa, el asombro, la agresividad, o sea, son reflejos y respuesta a funciones fisiológicas. O sea que lo primero que uno tiene es esto, hábitos diarios como caminar, dormir, todo lo que tú haces, nace de algo. O sea, todo lo que tú haces nace del cerebro reptiliano. Pero esa manera como tú lo haces, la calidad como tú lo haces, la manera como tú caminas, como tú duermes, como tú mantienes el sexo tienes la sexualidad, como comes, todo esto depende de la calidad emocional que tú tengas, de la parte fisiológica emocional. Y esta depende de la calidad que tú tengas exteriormente, en el sentido de la percepción, la imaginación, el pensamiento, el juicio y la decisión, o sea, racionalmente. Si tú tienes una buena salud y unas buenas relaciones aquí, entonces esto de acá lo vas a hacer perfecto y esto te va a ayudar a hacerlo de manera adecuada. O sea, los tres están hechos muy bien. Dormir, por ejemplo, para dormir, entonces tú tienes que estar relajado, porque tú no puedes estar en agresividad o en tristeza o miedo, no duermes. Y para eso, pues tú tienes que tener percepción, imaginación, pensamientos y juicios adecuados. Por ejemplo, hay una persona que no puede dormir. Entonces, ¿qué tiene que hacer? Se relaja y luego piensa en cómo respira. Entonces empiezas a percibir, te imaginas, piensas y mantienes un juicio y tomas una decisión de
captar tu respiración. Luego, emocionalmente, tú te vas a sentir relajado y luego vas a tener un sueño profundo. ¿Sí ves? Muy bien. Para terminar, entonces, les he hablado de los tres cerebros. El cerebro triúnico de Paulo MacLean o MacLean es la teoría de los tres cerebros. Y estos tres cerebros pues, nos lleva al pensar, al sentir y al actuar. Y en sí, la teoría es que hay como tres computadoras interconectadas con inteligencia, subjetividad, percepción de tiempo y espacio, con sus propias funciones, pero unas dependiendo de otras. Esto era lo que les quería decir en el día de hoy. Yo aspiro que esto les ayude. Tengo ese presentimiento, tengo esa intuición de que esto te va a ayudar. ¿Por qué? Porque tú te vas a conectar mejor. Y ya te dije solamente el sueño. Tú a veces no puedes dormir bien. Que eso hace parte del cerebro reptiliano. Entonces, ¿qué tienes que hacer? Pues acondicionar, ¿ve? Ya le pones el otro cerebro, el emocional. Acondicionas tu ambiente, tu cama adecuada. Y luego con el pensamiento empiezas a hacer ejercicios de respiración. Solamente con que tú, hazlo. Cuando tú no puedas dormir, que te levantes inquieto por ahí, tú solamente empiezas con tu pensamiento, con tu percepción, con tus emociones, solamente a escuchar, a sentir, a percibir tu respiración, a ser consciente de qué respiras. Yo digo que no hay 10 respiraciones que tú hagas que ya te duermes. Lo mismo en el comer. Porque el comer es un instinto, o sea, reptiliano. Todos los seres comen, las plantas, los animales y nosotros. Todos los seres consumen energía, comen. Y cada parte va para su lugar. Pero para que esa comida te haga buen efecto, pues tú tienes que estar emocionalmente bien, relajado, para que tus músculos funcionen bien. Pero saber qué clase de comida vas a comer. Poca sal, poca grasa, poco azúcar, poca harina, bajas. Y si vas a comer dulce o un poquito más de dulce o sal o como tú veas, agridulce. Y que si tú ves qué es lo que necesita en ese momento, lo piensas, entonces tú estás equilibrado en la zona de equilibrio. ¿Por qué es importante entonces iluminar tu camino? ¿Y por qué es importante vivir tu vida con interioridad? Porque con eso, que yo te digo, vas a tener buena salud, vas a tener buenas relaciones y vas a ser autosuficiente. Y así te ayuda a tener una vida larga, pero una vida con excelencia y una vida con calidad. Muy bien, pues eso es lo que te quería decir en el día de hoy. Mañana pues vamos a avanzar un poco más en Ilumina tu Camino y sigue, esto sigue. Lo importante es que tú vayas agarrando pedacitos cada día, vayas haciendo un programa, un proyecto. Mi aspiración es que un día hagamos unos talleres en vivo, esa es mi aspiración, que en algún momento lo podamos hacer con las personas que estén interesadas. Otra vez lo podemos hacer virtual, por Hangout o por un webinario, que lo podríamos hacer. Pero ya depende de ustedes. Yo simplemente estoy dando aquí información y si en algún momento ustedes quieren hacer eso, solamente me avisan, nos ponemos de acuerdo y lanzamos un buen taller, un buen programa ya concreto. Pero todo esto es en teoría, pero tú lo puedes ir agregando a tu vida. Muy bien, pues por hoy te digo bye bye. Mañana nos vemos, Dios mediante. Pasa este video si crees que le puede ayudar a algunas personas. Bye bye.